Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y vamos a posicionarnos en los versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. ¿Ya lo tenemos? Jesús está dando una enseñanza. Ahora, antes de leerlo, quiero que nos pongamos un poquito en contexto. La gente con la que está platicando Jesús es gente del campo, gente que vive y trabaja, que todos los días ve esta relación del campo, de cómo se ara la tierra, cómo se trabaja, etc. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es cosas cotidianas que ellos ven, que ellos observan, que ellos trabajan. Y está tratando de poner un ejemplo para que a ellos les quede claro lo que Él les quiere decir en este pasaje. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hay un trabajo difícil, si hay un trabajo pesado en la vida, es el trabajo del campo. Es un trabajo que no se puede dejar para mañana, se tiene que realizar porque el tiempo apremia. Si no se ara la tierra en determinado tiempo, si no se prepara la semilla, si no se siembra, pues va a ser difícil ver el fruto de ese trabajo. No se puede dejar para después. Genera una serie de trabajos, de angustias, de aflicciones, pero lo que Jesús está hablando es de ese sentimiento de falta de paz, de esas cargas que hay en el corazón. Jesús está diciendo: venid a mí todos, no hay diferencias. Él no va a aceptar a unos sí y a otros no. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y Él les hace una promesa: yo os haré descansar. Pero hasta aquí mucha gente tiene una idea de una relación con Dios de esta manera, de que yo voy con Dios y Él me ayuda, Él me sostiene, Él me saca de mis problemas y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Yo sigo viviendo mi vida y cada quien por su lado, y esto no es así. Jesús nos va a enseñar a través de este pasaje cómo es que podemos descansar, cómo podemos dejar esas cargas, esas aflicciones, esas situaciones que traemos en nuestra alma, en nuestro corazón. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era una madera pesada que se ponía en el cuello de los animales de arado con la finalidad de que se multiplicara la fuerza. El yugo se ponía en los cuellos, pero tenía una parte central donde reposaba toda la fuerza, donde iba a colocarse el arado, para que la fuerza de los animales corriera hasta y tuviera el fruto que se esperaba en el arado. Pero ese yugo los animales tenían que aprender a llevarlo. Por eso habla de la mansedumbre: se aprende de mí que soy como un animal que no sabe dejarse poner el yugo. Un animal que no tiene la templanza para ese trabajo, pues no sirve. ¿Para qué? Para eso. La palabra, Jesús mismo dice: miren, el que pone su mano en el arado, si ya te preparaste, si ya te subiste a este barco, si ya estás en esta dirección, dice: el que pone sus manos en el arado y mira para atrás, ese no sirve para el quién, para el trabajo. Dice: ese no es digno de ser mi discípulo. Decía por ahí una frase que a veces es un poco chocante. Dice: déjate guiar. O sea, el que necesita ayuda tiene que aprender a dejarse ¿qué? Ayudar. Tienes problemas, estás cargado, dice Jesús: ven a mí
pero vamos a hacer un cambio. Yo te voy a poner un yugo. Pero no te preocupes, no te angusties, no te afliges. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No quiere decir que ya no vas a tener una carga. Quiere decir que ahora la carga que vas a llevar es la carga de Jesús. Entonces, hemos oído este pasaje, lo hemos utilizado muchas veces, hemos invitado a mucha gente a venir a Jesús y a depositar sus cargas, pero a veces no hacemos el énfasis suficiente en decirles, mira, pero vas a tener que tener una relación personal ¿con quién? Con Dios. No es aquí de que Él te va a ayudar y ya, colorín colorado, tú te vas por tu lado, ¿no? Sino que vas a tener que aprender a obedecerle, vas a tener que aprender a honrarle, vas a tener que aprender a descansar en Él. ¿Por qué la gente se siente cargada? ¿Por qué la gente se siente afligida? Vamos a ir a Isaías, capítulo 57. Y vamos a ver en el verso 21. Que dice, no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. El impío es aquel que no busca de Dios, el impío es el que vive para sí mismo, el impío es aquel que no hace piedad. La piedad significa devoción, búsqueda, respeto. ¿Para quién? Para Dios. Entonces el impío, el que vive sin Dios, ¿va a tener paz? ¿Va a estar tranquilo? Hay mucha gente que tiene mucho dinero, tiene más dinero del que se va a acabar en su vida, se va a morir y no se lo va a acabar. Pero ese dinero no le da ¿qué? No le da paz. Hay mucha gente que de todas maneras vive angustiada, vive afligida, y hay gente que es muy pobre, pero también no tiene ¿qué? No tiene paz. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quién? Para los impíos. Para el que no busca de Dios, nunca va a tener paz. Vamos a ir al Salmo 127. Y también hemos hablado muchas veces de este salmo que dice, es un cántico gradual, según la introducción para Salomón, y dice, si Jehová no edificare la casa, o sea, si Dios no está en el centro del hogar, si Dios no está en el centro de tu vida, si no, Dios no es el centro de tu trabajo, en vano trabajan los que la edifican. En vano es que tú hagas esto, que tú hagas aquello, si Dios no está contigo. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí da un ejemplo ya práctico para saber de qué estamos hablando. Dice, por demás es que os levantes de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Decía nuestra hermana Doris, todos vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Es una herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, Jesús pone un ejemplo, dice, miren, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero vamos a ver en el versículo 5 que nos dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ese yugo que Jesús del que está hablando, es el que nos une ¿a quién? A Él. Si no tienes el yugo de Jesús en tu vida, tú vas a andar a la deriva, vas a andar de aquí para allá. Jesús dice, miren, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos.
el que permanece en mí, el que está unido a mí y yo a él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, entonces nada podéis hacer. Esta palabra indica una invitación, permanecer en él, vivir con él. La promesa que Jesús nos está diciendo: venid a mí los que estáis cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Significa dar reposo, significa que vas a estar tranquilo. No quiere decir que no vas a tener problemas, quiere decir que vas a descansar de todos tus problemas. Es un acuerdo entre la voluntad de Dios y tu vida y mi vida. Vamos a ir a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Dice esta parte de la escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Hay una recomendación de Dios: mira, detente, tranquilo, pero pregunta. Cuando habla de las sendas antiguas, habla del origen de esa relación que tuvo Dios con Adán, con Eva. Dice que Adán caminaba ¿con quién? Con Dios, y hablaba con Dios como el hombre habla con su compañero. Dice, pregunta cuál es el buen camino, y no solamente sábelo, sino también vívelo. Dice, cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Qué vas a encontrar con esa relación con Dios? Hallaréis descanso para vuestras almas. Sin embargo, dice, ellos no quisieron. Es una decisión. Tampoco Dios te va a agarrar a fuerzas y te va a traer. Jesús no dijo a fuerzas, dijo venid. Implica una acción de decisión, de querer. Venid a mí todos los que estáis como cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, llevar el yugo, vamos a hacer énfasis en este aspecto. Ese madero que se colocaba en el cuello de los animales para obligarlos a ir hacia una dirección y para que pudieran toda su fuerza aplicarla a un punto para el beneficio del que los estaba guiando. Y cuando se habla de uncir el yugo, se refiere a atar el yugo en el animal. ¿Por qué iba atado el yugo? Para que no se soltaran, para que no se desprendiera, para que no el animal se soltara del yugo y fuera para donde él quisiera. Entonces, esa figura del yugo que Jesús está hablando, habla de algo que te va a mantener atado, pero ¿atado a quién? Dios. A Dios. Miren, hay alguien que pregunta de esta manera a veces. Dice, tiene muchos problemas, sabe que sus problemas son muy grandes y son muy fuertes. Y le dice a uno, pero ven a las cosas de Dios, acércate a Dios, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere hacer descansar de esos problemas. Pero ellos tienen una preocupación, no le preocupan tanto de que Dios vaya a obrar en sus vidas, su preocupación. Oye, pero voy a tener que ir todos los domingos a la iglesia. Y uno le dice, no te preocupes, no vas a tener que venir todos los domingos, vas a tener que vivir toda tu vida para Dios. Porque ese yugo no se va a poder, ¿qué? Desatar. Dice que pongamos su yugo sobre nosotros.
vamos a ver que el yugo se manifestaba en la Biblia como un símbolo de sujeción, un símbolo de servidumbre. Primero de Reyes, capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, en su versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Ajá. Dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Está hablando cuando el hijo de Salomón no tomó el consejo de los ancianos, sino el consejo de quienes. Diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces el yugo representaba la sujeción, la servidumbre, pero también es como una fuente de opresión. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, 48. Cuando no queremos obedecer a Dios, nosotros tenemos un yugo también, aunque no lo vemos, pero estamos atados al pecado, estamos atados a la maldad. Y dice que por cuanto el hombre no quiso poner en Dios su confianza, Dios lo entregó a una mente ¿cómo? Reprobada. Así que el que no quiere obedecer a Dios, de todas maneras va a obedecer a alguien. Y lo triste es que al que va a obedecer no va a ser para su bien, sino va a ser para qué. Deuteronomio 28, 48 dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. ¿Cómo los iba a servir? Con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. ¿Hasta dónde? Hasta destruirte. Entonces Dios quiere quitarte ese yugo que te está haciendo daño, pero quiere cambiarlo por un yugo que se amarra, un yugo que se ata a través del amor de Dios sobre nuestra vida. Entonces romper ese yugo es quitarnos las cadenas que nos atan hacia el pecado. Pero a veces no queremos servir a Dios. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, verso 20, dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ramera. Entonces está hablando de olvidar a quién. De olvidar a Dios. Pero Dios quiere recordarnos en Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 2. Hay una parte de la escritura, dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mis misericordias. ¿Amén? Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, Dios nos hizo. Dice el Salmo 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mateo 7, 14.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Ahora vamos a la parte donde dice Jesús, y aprender de qué, de mí. ¿Y cómo cómo se expresa de sí mismo Jesús? Dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso, y no solamente manso, sino que humilde de corazón. El llevar el yugo de Cristo implica ponernos a un lado con Él, estar a su lado, dejar nuestra propia libertad y confiar en que Él puede darnos una nueva dirección para nuestra vida. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 22. ¿Ya lo tenemos? Deuteronomio, capítulo 22. Vamos a ir al versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de no tener un yugo desigual. El yugo debe de ser un yugo igual. Si iban a arar con bueyes, pues el yugo era ¿para qué? Para bueyes. Si iban a arar con asnos, pues el yugo tenía que ser ¿para quién? Para asnos. Dice, no te unas el yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice aquí, no os unáis en yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. Dice la Escritura, ¿qué comunión hay entre la luz y qué? Las tinieblas. ¿Qué comunión puede haber entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? No te unas, gracias, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es el príncipe de los demonios. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, el yugo que nosotros debemos de tener nos debe de unir ¿a quién? A Dios. A Cristo. Aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender de Él? Que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ir al Salmo 32. Vamos a ir al Salmo 32. Y es un salmo muy hermoso, porque al principio es un salmo de David, dice, es un masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice la Escritura que si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Sin embargo, vamos a ir más adelante, dice en el verso 8. Te haré entender, dice, venid a mí, tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Te haré entender, el Señor te dice, te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino, pero el camino que debes de ¿qué? De andar. Sobre ti fijaré mis ojos, quiere decir voy a tener un cuidado especial, particular, personal, ¿con quién? Contigo. Por eso decimos, nunca estamos solos, Dios está ¿con quién? Con nosotros. Pero aquí hay una recomendación muy fuerte, dice, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Cómo son estos animales? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. El cabestro es la cuerda que se les pone en la cabeza, que llega hasta donde está el freno, que es un fierro que se les pone en la boca a estos animales, para que cuando uno jala la rienda, ellos sientan ¿qué? Dolor. Y el dolor es lo que los va a hacer ¿qué? Obedecer. Dice, no seas así. No seas dependiente del dolor para atender mi voz, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para quién. Para el impío, dijo Dios, no hay paz para quién. Para el impío. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ok, ¿qué debemos de entregar a Jesús? ¿Qué es esas cargas? Dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Muchos tienen carga por el rechazo, por las carencias económicas, por la soledad, por un cónyuge duro y difícil, o por un jefe difícil de soportar, por obstáculos para cumplir los anhelos personales, las enfermedades, la rebeldía de los hijos, la dureza de corazón de quien nos rodea, la injusticia en nuestra persona y un largo etcétera. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, y hallaréis descanso para nuestras almas. Acabamos de leer en Jeremías capítulo 16, verso 6, que dice, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso de nuestra alma viene como resultado de dejar de trabajar en nuestras propias fuerzas y aprender a depender de las fuerzas de Dios. ¿Será que Él será más fuerte que nosotros? ¿Tendrá mayor control que nosotros de las cosas? Dice, mira, por más que tú te esfuerces, no puedes hacer crecer tu estatura un codo. Por eso no te aflijas, no te afanes, dice, de qué comerás o qué vestirás. Ve las aves de quién. Del cielo no trabajan, ni hilan, ni tienen graneros. Sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da su alimento a su tiempo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer del 6 al 9. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios. ¿Cómo van a ser conocidas nuestras peticiones? En toda oración y ruego con acción de ¿qué? Es muy importante la acción de gracias, porque Dios valora un corazón agradecido. Y la paz de Dios, esa paz que el mundo no da, esa paz que no tienen los impíos, aquellos que no buscan ¿de quién? De Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque puedes estar hasta el full de problemas y decir, ¿por qué de todas maneras tienes paz? Porque la paz que tenemos es la paz de ¿quién? De Dios. Sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ven? Esos pensamientos son importantes que sean guardados, porque el campo de batalla, lo hemos dicho varias veces, mucha gente está preocupada que si el muerto se le aparece, o que si le jalan las patas en la noche, o que si se le aparece el fantasma, pero eso no es problemático. El problema realmente radica en los pensamientos que el diablo pone en nuestra propia mente. Esos pensamientos que si tú no tienes ese yugo con Jesús, te van a hacer daño. Pero si lo tienes, dice, no voy a estar afanoso. Esos pensamientos Dios los va a guardar en mi corazón. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Podemos seguir luchando con nuestras propias fuerzas, pero eso no nos va a llevar a dónde. Nada. Podemos someternos al yugo de ¿quién? De Cristo, y hallar descanso para nuestras almas. Y Jesús te dice y me dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice la Escritura, estaba buscando este texto, a ver si. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Amén. Dios nos ha dotado de esas armas que nos van a ayudar para salir adelante de cualquier situación. Amén. Segunda de Corintios, vamos a terminar con esto. Segunda de Corintios 10:4, vamos a ver. 10:4. En las claves de banda civil era. Está bien, estoy de acuerdo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, quiere decir que no es porque te esfuerces, no es por lo que puedas, no es por lo que tengas. Dice, sino son poderosas en Dios, no solamente para espantar al diablo, dice, para destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, Jesús nos dice, venid a mí, el que esté cansado y cargado, y yo os haré